Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar la clase número 2 de aplicación de técnicas de ingeniería de software. Era la clase pues que había quedado pendiente. Seguimos con la misma unidad, uso de técnicas de ingeniería de software para el análisis de sistemas, que es la etapa que estamos cubriendo en este momento. Como objetivo de la sesión tenemos implementar ingeniería de requerimientos como herramienta de ingeniería de software. Tal parece que levantar requerimientos es parte de la ingeniería de software, que de una u otra forma todos los que hemos desarrollado o los que desarrollamos lo hacemos pues día a día. Veamos la definición de ingeniería de requerimientos. Los requerimientos para un sistema son descripciones de lo que el sistema debe hacer, el servicio que ofrece y las restricciones en su operación. Tales requerimientos reflejan las necesidades de los clientes por un sistema que atienda ciertos propósitos, como sería controlar un dispositivo, colocar un pedido o buscar información. Al proceso de descubrir, analizar, documentar y verificar estos servicios y restricciones se le llama ingeniería de requerimientos, que es prácticamente todo lo que hace un analista de sistemas en un modelo tradicional. Es exactamente lo que hace un product manager, es exactamente lo que hace un product owner para saber qué es lo que necesita el cliente final. Y vamos a entender como requerimientos todo aquello que el sistema debe de hacer. Y hay pues una finalidad de requerimientos y debemos saber cómo clasificarlos. Continuando con ingeniería de requerimientos, los requerimientos deben redactarse de tal forma que muchos proveedores liciten en pos del contrato, ofreciendo tal vez diferentes maneras de cubrir las necesidades de organización del cliente. Una vez otorgado el contrato, el proveedor tiene que escribir con más detalle una definición del sistema para el cliente, de modo que éste comprenda y valide lo que hará el software. Estos documentos suelen nombrarse documentos de requerimientos para el sistema. Siempre debemos dejar plasmado todos los requerimientos que han sido levantados según el sistema que se va a desarrollar, qué módulos. Eso es bien importante, saber qué módulos. Un módulo de usuario y usted documenta, crea diferentes experiencias de usuario, historias de usuario, que son lo que maneja ahora las metodologías ágiles. Y pues es la forma de cómo respaldar todos los requerimientos que yo he validado, porque todos los requerimientos se validan con el cliente, para que después no diga el cliente que hicimos algo que él no necesitaba. Los requerimientos del usuario y los requerimientos del sistema se definen del siguiente modo. Los requerimientos del usuario son enunciados en lenguaje natural junto con diagramas. Aquí podríamos mencionar diagrama de clase, diagrama de actividades, acerca de qué servicios esperan los usuarios del sistema y de las restricciones con las cuales éste debe operar. Los requerimientos del sistema son descripciones más detalladas de las funciones, los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software. El documento de requerimientos del sistema, llamado en ocasiones especificación funcional, tiene que definir con exactitud lo que se implementará. Puede formar parte del contrato entre el comprador del sistema y los desarrolladores del software. Entonces, los requerimientos del sistema va enfocado más en los detalles que se necesitan para poder implementar ese sistema. Tanto un servidor en particular, ya sea de forma local, que hoy casi no se utiliza, o en la nube, que es lo más utilizado hoy en día. Además de los requerimientos que debe cumplir un cliente final, y ahí nos referimos a un equipo, un dispositivo, para poder ejecutar ese sistema desarrollado. Veamos esto. Lectores de diferentes tipos de especificación de requerimientos. Requerimientos de usuario le interesan a los gerentes del cliente, usuarios finales del sistema, ingenieros del cliente, ahí podríamos mencionar Product Owner, Project Manager, analistas, gerentes de los contratistas, ahí podríamos mencionar
un gestor de proyectos o incluso un arquitecto de software. El otro ciclo, si no me equivoco, van a llevar una materia que es prácticamente de arquitectura. Y eso es pues para saber cómo implementar un sistema y saber qué arquitectura es la que ustedes van a utilizar. Luego tenemos requerimientos del sistema, usuarios finales del sistema, ingenieros del cliente, arquitectos del sistema que también están involucrados tanto en requerimientos de usuario como requerimientos del sistema. Y aquí entran pues todos los desarrolladores. Si se fija, se repite usuarios finales del sistema, ingenieros del cliente, arquitectos y desarrolladores. Prácticamente están en ambos requerimientos y eso usted lo tiene que tener bien presente. Ojo, y aclarando con esta parte de ingeniería de software, esto ha ido cambiando más que todo con la parte de la implementación de metodologías ágiles, porque ahora pues los roles se unifican. Entonces, esto me dice a mí que tengo que cambiar esa perspectiva, pero naturalmente la ingeniería de software lo define de esta manera. Y por eso yo estoy haciendo el símil para que veamos cuál es la relación que hay con la ingeniería de software con las metodologías ágiles que son las que se implementan hoy en día. Requerimientos funcionales son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, de cómo debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse el sistema en situaciones específicas. En algunos casos, los requerimientos funcionales también explican lo que no debe hacer el sistema. Los requerimientos funcionales para un sistema refieren lo que el sistema debe hacer. Al expresarse como requerimientos del usuario, los requerimientos funcionales se describen por lo general de forma abstracta que entiendan los usuarios del sistema. Ok, en esta parte definimos requerimientos funcionales. Un requerimiento funcional es que se pueda registrar un usuario. ¿Lo hace o no lo hace? Un requerimiento funcional es que yo pueda calcularle el sueldo final a ese usuario en un mes y le haga los descuentos pertinentes a su planilla. Ese es un requerimiento funcional. Un requerimiento funcional es que me cree un expediente por cada paciente que se va a atender en la clínica. Tome en cuenta que los requerimientos funcionales es todo aquello que el sistema debe de hacer y lo debe de cumplir. Requerimiento funcional. Ya vamos a ver la diferencia entre funcional y no funcional. Requerimientos no funcionales. Son limitaciones sobre el servicio o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo como impuestas por los estándares. Los requerimientos no funcionales se suelen aplicar al sistema como un todo, más que a características o a servicios individualmente del sistema. Requerimiento no funcional, como indica su nombre, son requerimientos que no se relacionan directamente con los servicios específicos que el sistema entrega a sus usuarios. Pueden relacionarse con propiedades emergentes del sistema como fiabilidad, tiempo de respuesta y uso de almacenamiento. Ok, yo puedo decir, un requerimiento funcional para que el sistema funcione tranquilamente es que no hayan conectado más de 10 usuarios. Un ejemplo. Un requerimiento no funcional es que yo voy a hacer un balanceo de carga. Si tengo 3 categorías de usuario, yo digo que el categoría A se va a conectar el día lunes, el categoría B día martes, el categoría C día miércoles. Luego volvemos categoría A jueves, categoría B viernes y categoría C sábado. Y ese es un balanceo de carga que yo hago con base a mis usuarios. ¿Por qué? Porque si se conectan los 3, entonces el sistema se cae. Y eso es un problema. Claro que es un problema, ¿verdad? Pero es una solución inmediata a una problemática. Y sea como sea, es un requerimiento no funcional. Porque imagínense que el cliente tiene un problema con la infraestructura, entonces es de definir bien eso para que ejecute un sistema. Y por eso los requerimientos deben de ser claros para que después
no salga que el sistema sí funciona y hace todo, pero cuando ya hay una inmensidad carga de usuarios, hay una carga exagerada, el sistema se cae. ¿Qué va a decir el usuario? El sistema no sirve y el sistema sí sirve. Lo que está mal es la infraestructura. Entonces, todo eso debemos de estar pendientes al momento de levantar requerimientos y saber cuáles son requerimientos funcionales y no funcionales. Muchas veces los requerimientos no funcionales, muchos están amarrados con la parte de la infraestructura. Porque un requerimiento no funcional puede ser, yo necesito un servidor con estas características para que el sistema funcione y no se caiga en horas pico. Ojo con eso. Requerimientos no funcionales de forma alternativa puede definir restricciones sobre la implementación del sistema, lo que les decía, despliegue, como las capacidades de los dispositivos o las representaciones de datos usados en las interfaces con otros sistemas. Eso es más que todo cuando estamos haciendo consumo de endpoint. Requerimientos no funcionales como el rendimiento, la seguridad o la disponibilidad. Especifican o restringen por lo general características del sistema como un todo, lo que les decía, balancear carga. Ahí hablamos de disponibilidad. El sistema solo está para ser usado de forma local en un intranet. No hay una alta disponibilidad, sino que hay una restricción. La implementación de dichos requerimientos pueden propagarse a lo largo del sistema. Número 1. Los requerimientos no funcionales afectan más la arquitectura global de un sistema que los componentes individuales. Es lo que les había mencionado con anterioridad. Por ejemplo, para garantizar que se cumplan los requerimientos de rendimiento, quizás se debe organizar el sistema para minimizar las comunicaciones entre componentes. El ejemplo que le di. Número 2. Un requerimiento no funcional individual, como un requerimiento de seguridad, podría generar algunos requerimientos funcionales relacionados que definan nuevos servicios del sistema. Además, también podría generar requerimientos que restrinjan los requerimientos ya existentes. Y aquí podemos observar este esquema. Tengo requerimientos no funcionales, tengo requerimientos de producto, de la organización y externos. Requerimientos del producto, usabilidad, eficiencia, confiabilidad, seguridad. Y la eficiencia pues tiene que ver con el rendimiento y el espacio. Imagínense que un requerimiento es que la foto o la imagen que va a subir el usuario no exceda X tamaño. Ese es un requerimiento no funcional para que pueda funcionar el sistema. Y a la vez es un requerimiento funcional para poder registrar al usuario. Requerimientos de la organización, ambientales, operacionales y de desarrollo. Estos están amarrados con la empresa como tal. Requerimientos externos, tenemos regulatorios, las leyes. Imagínense que yo estoy haciendo un sistema de control de planilla, yo me tengo que regir bajo las leyes del código de trabajo, bajo los descuentos que se le hacen de ley a la persona, basándome en requerimientos regulatorios. Éticos, pues usted sabe que la ética está inmersa en todo lo que hacemos. Y requerimientos legales, la parte contable y la parte de la protección y seguridad. Requerimientos del producto. Estos requerimientos especifican o restringen el comportamiento del software. Los ejemplos incluyen requerimientos de rendimiento sobre qué tan rápido se debe ejecutar el sistema y cuánta memoria requiere. Requerimientos de fiabilidad que establecen la tasa aceptable de fallas, requerimientos de seguridad y requerimientos de usabilidad. Ahí tenemos requerimientos del producto. Los requerimientos de la organización son requerimientos de sistema amplios derivados de políticas y procedimientos en la organización del cliente y del desarrollador. Los ejemplos incluyen requerimientos del proceso operacional que definen cómo se usará el sistema, requerimientos del proceso de desarrollo que especifican el lenguaje de programación, estándares del entorno o el proceso de desarrollo a utilizar y requerimientos ambientales que definen el entorno de la operación del sistema. Ojo con eso. Si se fija, los requerimientos de la organización es como cuando usted va a un nuevo equipo de desarrollo. Si usted va a un nuevo equipo de desarrollo, usted tiene que acoplarse a lo que ellos hacen, cómo lo hacen y de qué forma pues están trabajando.
Eso es bien, bien importante. Saber bajo qué framework trabajan, bajo qué arquitectura, bajo qué metodología ágil, cuáles son sus servidores en la nube o locales, o sea, todo ese meollo que está involucrado en el desarrollo de software son requerimientos de la organización. Requerimientos externos. En términos, cubre todos los requerimientos derivados de factores externos al sistema y su proceso de desarrollo. En ellos incluye requerimientos regulatorios que establecen lo que debe hacer el sistema para ser aprobado en su uso por un regulador, como sería un banco central, requerimientos legislativos que tienen que seguirse para garantizar que el sistema opere conforme a la ley, requerimientos éticos que garanticen que el sistema será aceptable para sus usuarios y el público en general. Veamos acá, tenemos como requerimientos de producto, en este ejemplo, el MHC PMC estará disponible en todas las clínicas durante las horas de trabajo normales, lunes a viernes de 8:30 a 5:30. En cualquier día, los tiempos muertos dentro de las horas laborales normales no rebasarán los 5 segundos. Ojo, si se fija, hay un requerimiento del producto de un sistema para clínicas y están regulando el uso de ese sistema. Luego, requerimientos de la organización. Los usuarios del sistema se acreditarán a sí mismos con el uso de la tarjeta de identidad de la autoridad sanitaria. Es decir, que con su carnet ellos pues lo usarán como un login. Tal vez un código que se genere y una contraseña que les den de forma aleatoria y luego ellos la cambien, qué sé yo. Pero es un requerimiento ya de la organización, cómo se va a usar ese sistema o de qué manera se va a acceder. Y los requerimientos externos, como establece la HSTAN 03-2006 Brief, el sistema implementará provisiones para la privacidad del paciente, es decir, no pueden divulgar esa información con nadie. Documentos de requerimientos de software. Documentos de requerimientos de software. Es un comunicado oficial de lo que deben implementar los desarrolladores del sistema. Incluye tanto los requerimientos del usuario para un sistema como una especificación detallada de los requerimientos del sistema. Clientes del sistema especifican los requerimientos y los leen para comprobar que cubren las necesidades. Los clientes especifican cambios a los requerimientos. Es decir, yo tengo los requerimientos, se los enseño a mi cliente y él me dice, no, cambie esto, eso no lo quiero. O agregue esto. O todo está bien. Administradores usan el documento de requerimientos para planear una cotización para el sistema y el proceso de desarrollo del sistema, es decir, cuánto voy a necesitar para poder implementar ese sistema. Ingenieros de sistemas usan los requerimientos para entender qué sistema debe desarrollarse. Y ahí entra pues toda la parte de los backlogs con los que vamos a trabajar, las historias de usuario o experiencias de usuario. Luego tenemos ingenieros de prueba del sistema. Usan los requerimientos para desarrollar pruebas de validación para el sistema. Ingenieros de mantenimiento del sistema usan los requerimientos para comprender el sistema, las relaciones entre sus componentes. El segundo, pues, es la parte de los testers, de cómo van a estar, pues, trabajando con el sistema. Otros son los que le van a dar mantenimiento al sistema. Adquisición y análisis de requerimientos. En esta actividad los ingenieros de software trabajan con clientes y usuarios finales del sistema para descubrir el dominio de la aplicación. ¿Qué servicios deben proporcionar el sistema, el desempeño requerido de este, las restricciones de hardware, etcétera? Ojo con esto. Ya estamos tocando el tema de hardware. Veamos este ejemplo. El proceso de adquisición y análisis de requerimientos. Primero, descubrimos requerimientos, clasificamos y organizamos, priorizamos y negociación de requerimientos y por último la especificación de esos requerimientos. Vamos a definir las actividades del proceso anterior. Primero, descubrimiento de requerimientos. Este es el proceso de interactuar con los participantes del sistema para descubrir sus requerimientos. Como número 2 tenemos
Clasificación y organización de los requerimientos. Esta actividad toma la compilación no estructurada de requerimientos, agrupa requerimientos relacionados y los organiza en grupos coherentes. La forma más común de agrupar requerimientos es usar un modelo de la arquitectura del sistema para identificar subsistemas y asociar los requerimientos con cada subsistema. En la práctica, la ingeniería de requerimientos y el diseño arquitectónico no son actividades separadas completamente. Número 3. Priorización y negociación de requerimientos inevitablemente. Esta actividad se preocupa por priorizar los requerimientos, así como por encontrar y resolver conflictos de requerimientos mediante la negociación. Y por último, la especificación de requerimientos. Los requerimientos se documentan. Veamos qué técnicas puedo utilizar para el levantamiento de requerimientos. Acá no me voy a expandir mucho, ya que ustedes pues conocen diferentes técnicas a implementar y lo han hecho en diferentes asignaturas. Pero mencionemos quizás las más relevantes. Número 1, tenemos las entrevistas. Las entrevistas formales o informales con participantes del sistema son una parte de la mayoría de los procesos de ingeniería de requerimientos. En estas entrevistas, el equipo de ingeniería de requerimientos formula, pregunta a los participantes sobre el sistema que actualmente usan, si es que hay, y el sistema que se va a desarrollar. Número 2, entrevistas cerradas, donde los participantes responden a un conjunto de preguntas preestablecidas. Entrevistas abiertas en las cuales no hay agenda predefinida. El equipo de ingeniería de requerimientos explora un rango de conflictos con los participantes del sistema y como resultado desarrolla una mejor comprensión de sus necesidades. Escenarios. Los escenarios son particularmente útiles para detallar un bosquejo de descripción de requerimientos. Se trata de ejemplos sobre restricciones de sesiones de interacción. Cada escenario abarca comúnmente una interacción o un número pequeño de interacciones posibles. Se desarrollan diferentes formas de escenarios y se ofrecen varios tipos de información con diversos niveles de detalle acerca del sistema. Tenemos también casos de uso. Estos, pues yo en lo personal los he utilizado mucho para la parte de pruebas. Los casos de uso son una técnica de descubrimiento de requerimientos en su forma más sencilla. Un caso de uso identifica a los actores implicados en una interacción y nombra el tipo de interacción. Entonces, esto se complementa con información adicional que describe la interacción con el sistema. Etnografía es una técnica de observación que se usa para entender los procesos operacionales y ayudar a derivar requerimientos de apoyo para dichos procesos. Un analista se adentra en el ambiente laboral donde se usará el sistema. Observa el trabajo diario y toma nota acerca de las tareas existentes en que intervienen los participantes. Y tenemos la validación de requerimientos. La validación de requerimientos es el proceso de verificar que los requerimientos definan realmente el sistema que en verdad quiere el cliente. Se traslapa con el análisis ya que se interesa por encontrar problemas con los requerimientos. La validación de requerimientos es importante porque los errores en un documento de requerimientos puede conducir a grandes costos por tener que rehacer el trabajo, la famosa reingeniería. Esta etapa es de las más importantes. El levantamiento de requerimientos se debe tomar el tiempo necesario. Usted no me puede decir, para levantar requerimientos 2 horas lo voy a hacer, un día. No. El levantamiento de requerimientos es bien delicado. Y si usted comete un error al levantar requerimientos, eso se va a ver en el producto final. Y hacer una reingeniería implica costos bastante grandes. Comprobaciones de requerimientos. Problemas generales que afectan a muy diversos tipos de software. Comprobaciones de validez. Un usuario quizá crea que necesita un sistema para realizar ciertas funciones. Sin embargo, con mayor consideración y análisis se logra identificar las funciones adicionales o diferentes que se requieran. Los sistemas tienen diversos participantes con diferentes necesidades y cualquier conjunto de requerimientos es inevitablemente un compromiso a través de la comunidad de participantes.
Comprobación de consistencia. Los requerimientos en el documento no deben estar en conflicto. Esto es, no deben haber restricciones contradictorias o descripciones diferentes de la misma función del sistema. Comprobaciones de totalidad. El documento de requerimientos debe incluir requerimientos que definan todas las funciones y las restricciones pretendidas por el usuario del sistema. Problemas generales que afectan a muy diversos tipos de software. Comprobaciones de realismo. Al usar el conocimiento de la tecnología existente, los requerimientos deben comprobarse para garantizar que en realidad pueden implementarse. Dichas comprobaciones también tienen que considerar el presupuesto y la fecha para el desarrollo del sistema. Verificabilidad. Para reducir el potencial de disputas entre clientes y contratistas, los requerimientos del sistema deben escribirse siempre de manera que sean verificables. Esto significa que usted debe ser capaz de escribir un conjunto de pruebas que demuestren que el sistema entregado cumpla cada requerimiento especificado. Técnicas de validación que se usan individualmente o en conjunto con otras. Veamos estas técnicas de validación. Revisiones de requerimientos. Los requerimientos se analizan sistemáticamente usando un equipo de revisores que verifican errores e inconsistencias. Creación de prototipos. En esta aproximación a la validación se muestra un modelo ejecutable del sistema en cuestión a los usuarios finales y clientes. Así, ellos podrán experimentar con este modelo para constatar si cubre sus necesidades reales. Generación de casos de prueba. Los requerimientos deben ser comprobables. Si las pruebas para los requerimientos se diseñan como parte del proceso de validación, esto revela con frecuencia problemas en los requerimientos. Si una prueba es difícil, imposible de diseñar, esto generalmente significa que los requerimientos serán difíciles de implementar, por lo que deberían reconsiderarse. Modelado de sistema. Esto, pues, si usted ya lo sabe hasta de memoria, es la parte del uso de UML. El modelado de sistema es el proceso para desarrollar modelos abstractos de un sistema, donde cada modelo presenta una visión o perspectiva diferente de dicho sistema. En general, el modelado de sistema se ha convertido en un medio para representar un sistema usando algún tipo de notación gráfica, que ahora casi siempre se basa en notaciones en UML. Los modelos se usan durante el proceso de ingeniería de requerimientos para ayudar a derivar los requerimientos de un sistema. Durante el proceso de diseño para describir el sistema a los ingenieros que implementan el sistema y después de la implementación para documentar la estructura y la operación del sistema. Luego de haber obtenido todos los requerimientos, empezamos a crear los diferentes modelos para tener una perspectiva de lo que el usuario quiere. Y acá podemos utilizar diferentes diagramas UML, como son diagramas de secuencia, diagramas de actividades, diagramas de clases, diagramas de componentes o diagramas arquitectónicos para saber y tener una perspectiva de lo que yo voy a desarrollar. Tenemos acá modelos existentes. Los modelos del sistema existente se usan durante la ingeniería de requerimientos, ayudan a aclarar lo que hace el sistema existente y puede utilizarse como base para discutir sus fortalezas y debilidades. Posteriormente conducen a los requerimientos para el nuevo sistema. Eso es cuando ya hay un sistema implementado y lo que se va a hacer es cambiarlo. Modelos nuevos. Los modelos del sistema nuevo se emplean durante la ingeniería de requerimientos para ayudar a explicar los requerimientos propuestos a otros participantes del sistema. Los ingenieros usan tales modelos para discutir las propuestas de diseño y documentar el sistema para la implementación. En un proceso de ingeniería dirigido por modelo es posible generar una implementación de sistema completa o parcial a partir del modelo del sistema. Perspectivas al momento de desarrollar modelos. Una perspectiva externa donde se modela el contexto o entorno del sistema. Una perspectiva de interacción donde se modela la interacción entre un sistema y su entorno o entre los componentes de un sistema. Una perspectiva estructural donde se modele la organización de un sistema o la estructura de datos que procesa el sistema. Una perspectiva de comportamiento donde se modela el comportamiento dinámico del sistema y cómo responde ante ciertos eventos. Diagramas que representan lo esencial de un sistema. Ahí tenemos UML,
diagramas de actividades, diagramas de secuencia, diagramas de estado, diagramas de clase y diagramas de casos de uso. Quizás son los diagramas más utilizados al momento de desarrollar un sistema y los que más utilidad ofrecen en diferentes etapas del desarrollo de software. Luego tenemos modelos de contexto. En una primera etapa es la especificación de un sistema. Debe decidir sobre las fronteras del sistema. Esto implica trabajar con los participantes del sistema para determinar cuál funcionalidad se incluirá en el sistema y cuál la ofrece el entorno del sistema. Tal vez decida que el apoyo automatizado para algunos procesos empresariales deba implementarse, pero otros deben ser procesos manuales o soportados por sistemas diferentes. En algunos casos, la frontera entre un sistema y su entorno es relativamente clara. Por ejemplo, donde un sistema automático sustituye un sistema manual computarizado, el entorno del nuevo sistema por lo general es el mismo que el entorno del sistema existente. En otros casos existe más flexibilidad y usted es quien decide qué constituye la frontera entre el sistema y su entorno durante el proceso de ingeniería de requerimientos. Modelos estructurales. Los modelos estructurales de software muestran la organización de un sistema en términos de los componentes que constituyen dicho sistema y sus relaciones. Los modelos estructurales son modelos estáticos que muestran la estructura del diseño del sistema o modelos dinámicos que revelan la organización del sistema cuando se ejecuta. Y por último tenemos el modelo dirigido por un evento. El modelado dirigido por un evento muestra cómo responde un sistema a eventos externos e internos. Se basa en la suposición de que un sistema tiene un número finito de estados y que los eventos, estímulos, pueden causar una transición de un estado a otro. Por ejemplo, un sistema que controla una válvula puede moverse de un estado, válvula abierta, a un estado de válvula cerrada cuando recibe un comando operador o un estímulo. Y podemos observar un diagrama de estado. Ojo, este ya es un diagrama de estado de un horno microondas. Y aquí pues se da el inicio, espera, despliega el tiempo, potencia completa, establece una potencia, hay un temporizador, establece tiempo, conseguir número o salir, vea, cuando establece el tiempo. Potencia media, establecer potencia, también cuando es una media, vea. Luego de la completa pasa a la media, obviamente, porque va disminuyendo, o de la media pues pasa a una completa y siempre pasan por un temporizador. Hay una puerta abierta, entonces deshabilite, es decir, no puede funcionar el horno microondas. La puerta cerrada, entonces quiere decir que sí y podemos iniciar a hacer la operación que de acá me están enviando. Vea, hacer, operar horno, lo puedo cancelar o puedo esperar hasta que finalice el tiempo en el que yo lo he programado. Y prácticamente esta segunda clase fue sobre ingeniería de requerimientos. Pueden dejar todas sus consultas en el grupo de Teams. Si hay algo que no quedó claro, pues ahí lo podemos ampliar. Muchas gracias.